Bienvenidos a esta charla para vosotros y vosotras sobre la energía femenina y cómo poder trabajar esa integración en su potencial sobre las sombras del femenino. Bien, en otros cursos he hablado de la sombra del masculino para poder integrar nuestro fuego sagrado y poder coger la fuerza que hay dentro de nosotros, ¿no? Y en esta charla me gustaría hablaros sobre la importancia de ver nuestra sombra del femenino, porque es una energía muy sutil, muy sibilina, sin embargo que domina la humanidad. Las dos dominan la humanidad, pero digamos que la masculina en cierta manera está muy vista, está muy reconocida. Todo lo que tiene que ver con la imposición se ve venir a la legua, ¿no? Y con el eje víctima-verdugo es claro. Y ya la humanidad por lo menos lo tiene identificado. Sin embargo, la sombra del femenino es un misterio, porque pocas personas saben que existe una sombra del femenino sutil que nos domina. Y cuando hablo del femenino no hablo de las mujeres, aunque el origen venga de las mujeres. Y os cuento de dónde viene el origen. El origen viene de cuando las mujeres a lo largo de los siglos en la humanidad no han tenido potestad ni decisiones importantes que pudieran tomar, y el papel de la mujer era solo ser la mujer con la que se iban a casar. De hecho, en muchos países todavía es así, ¿no? Que se casan a las niñas, por ejemplo, en la India, ¿no? Entonces, ese papel donde la mujer no tiene ni voz ni voto para sobrevivir en la humanidad, y hay que entender que estas sombras tienen un origen que es la supervivencia. La mujer lo que hizo para intentar tener algo de poder fue manipular con la palabra, con las buenas obras, con las buenas maneras. Entonces es una manera de sobrevivir consiguiendo posiciones más importantes de poder, y donde la energía asesina que puede llegar a guardar una mujer, que está relacionada con la rabia interna que sufre esa mujer por no poder defenderse, protegerse o mandar a la mierda a quien tenga delante porque socialmente está mal visto, fue una manera de contraatacar desde esa venganza fría, oculta, con tiempo, y se va trabajando. Entonces el origen, evidentemente, imaginaros siglos atrás, el papel de la mujer, pues o bien de una manera más cuca podía convencer, o más sibilina podía convencer al guerrero del poblado, ¿no? De, ay, ¿por qué no te esperas que un poquito cariño y tal? O de decirle, los de aquel bando nos han robado el ganado, ¿por qué no vas a poner justicia? Es una manera desde atrás de meter cizaña o de poder conseguir autoridad sin llamarlo autoridad, porque en el momento que la mujer se le viera el plumero, la autoridad sería muerta, y de ahí llegan las brujas y todo lo que pasó con lo que pasó, ¿no? Con quitarle el poder a la mujer. Eso no significa, y evidentemente soy partidaria de ver que estuvo muy feo, todo lo que se le hizo a las mujeres, pero no se puede quitar tampoco la responsabilidad, no se exime de responsabilidad a la carga femenina, que también es importante verla. ¿Cuántas mujeres? Y con esto voy a decir algo importante. Conozco a muchísimas mujeres y muchísimos hombres, porque la sombra del femenino no es algo que pertenezca en exclusiva a la mujer. Es algo que tenemos hombres y mujeres, puesto que venimos de un hombre y una mujer y tenemos una carga masculina y otra femenina. Sin embargo, está poco reconocida. Me gustaría hablar de que cuando la energía femenina está colocada, es la creatividad pura, es el amor que llega a expandirse porque está llena y completa, es la plenitud. Son las energías divinas que conocemos de Kuan Yin, Madre Isis, Hathor, Madre María, tantas diosas divinas que son amor incondicional. Pero para llegar a esa energía donde todo crece, todo florece y todo se muestra, primero hay que ver la sombra. Porque si no vemos esa sombra, ¿cómo puedo florecer a mi energía femenina atravesando mi sombra? Primero reconociéndola. La sombra del femenino, como bien hablaba del masculino, tiene una energía baja y una energía alta.
Estos extremos significan que las bajas siempre van a ser más sumisas, más aparentemente geisas. Son personas, hombres y mujeres, que dan siempre... ¿cómo es esta palabra? Bueno, siempre dan el poder al otro de alguna manera, siempre complacen, la palabra es complacer, siempre complacen, son personas, ni hombres ni mujeres, muy sonrientes, pero no una sonrisa real desde el alma, sino desde la complacencia. Pero es algo educado, o sea que es muy común que lo tengamos. No quiero que nadie diga, ay, a mí me pasa, a fustigarse, no. Es muy habitual. Prácticamente no sé qué mujer no lo tiene, ¿no? Pero especialmente las mujeres, porque se nos ha educado así, ¿no? Y si no ha cogido el papel de la rebelde y no ha sonreído, o sea que sí. Pero la energía femenina siempre va a tener este punto de complacencia, tanto si está en el alto como si está en el bajo, femenino alto, femenino bajo. Pero si está en el femenino bajo, van a ser mujeres o hombres. Ahí es que me pillo a mí mismo hablando solo de mujeres, no mujeres o hombres, complacientes, niños y niñas buenas, que quieren que los demás los quieran, o me puedo incluir porque todos tenemos todas las sombras, nos quieran. Entonces, ¿cómo podemos salir de esas sombras? Primero dándonos cuenta, y voy a hablar conmigo dentro de esta sombra, porque tengo la otra del masculino y tengo esta, porque no me quedo sin ninguna, y porque eso es para mí el crecimiento de la humanidad, el ver uno su sombra y practicarla y darse cuenta, es ver cuando somos demasiado complacientes con el resto, cuando queremos que nos amen, que nos quieran y que podemos llegar a negarnos nuestra felicidad y nuestro merecimiento por dárselo al otro. Porque hay un pensamiento oculto de que si yo al otro lo valoro y le demuestro que es válido y le doy y le entrego ahí todo lo que pueda, la otra persona de alguna manera me lo va a devolver. Pero no, porque lo que vamos a traer son personas con esa falta de reconocimiento que se van a convertir en niños y lo tanto si somos hombres como mujeres nos vamos a convertir en madres y padres con una manera de cuidar al otro, de ser salvadores de los demás. Por lo tanto, nos van a traer muchos problemas y no va a haber un beneficio. He de decir una cosa, las sombras, porque no sé si lo he dicho en algún vídeo, provienen de la humanidad, pero también provienen de nuestro estado niño. Cuando somos pequeños necesitamos energía del entorno. No somos capaces de alimentarnos solos, ni de andar, entonces tanto cuando llegamos al mundo como si nos morimos de viejos, vamos a necesitar ayuda. Entonces, ahí necesitamos a los demás. No somos independientes, necesitamos a los demás. Y en esa necesidad, en cierta manera, estamos superviviendo y estamos robando energía de los demás. Porque todo niño, todo padre que tenga un hijo sabe que los niños pueden llegar a drenarte mucho. Te dan la vida y la alegría, por supuesto, pero la demanda de ese niño, a veces no, yo por lo menos he tenido sobrinas y sobre todo cuando eran muy pequeñas, la demanda constante, no hay adulto que la lleve tan bien, o por mucha energía que tengas te puedes agotar, necesitas dormir y recargarte, ¿no? Entonces esa demanda, cuando vamos creciendo, si no hay una evolución a la par, y una educación y unos límites y un respeto y un conocimiento y una sabiduría que vaya consecuente con eso, lo que queda es aprender de qué manera puedo conseguir energía de los demás. Y ahí vienen las sombras. Si son del masculino será desde la imposición a la víctima y si son desde el femenino será desde la manipulación. Desde la manipulación muy sibilina que va a usar la culpa como moneda de cambio todo el rato. Y esa energía femenina en sombra, digo que es muy difícil de pillar, porque especialmente en este mundo de espiritualidad, porque cuando a una persona la ves prepotente se le ve a la legua. Es una energía alfa o víctima, que es esa energía masculina de poder que se impone o se somete, pero se ve, es claro. Sin embargo, la energía del femenino es tan civilina y tan fácil de adaptabilidad, tiene tal capacidad de esconderse entre las sombras, que incluso uno mismo se tiene que hacer un gran esfuerzo por pillarse. En el mundo espiritual está lleno de conciencia por un aspecto, de muchos planos de conciencia, por supuesto, pero también, digamos que
No se trata de ser políticamente correcto, amable. Eso es la sombra del femenino cuando está en desequilibrio. Tú puedes ser muy polite, muy correcto, pero si alguien te la está liando, necesitarás tu energía del masculino y decir, no te pases, y poner un límite. Si lo haces de frente, estás integrando tu energía masculina que te impide enredarte en esas cosas y tu vida es más fácil. Es imprescindible para mí primero integrar la sombra del masculino para luego prestarle atención a la del femenino. Porque si yo no soy capaz de poner límites desde la energía del masculino y honrar a mi masculino interior, voy a tener a un enemigo y a un malvado perfecto al quien le voy a echar la culpa. Y cuando hablo del masculino, no hablo del hombre o de mujer, hablo de la energía del masculino. Lo que hace mucho la energía del femenino, porque no ve su propia sombra, es tachar de malo al otro. Qué malo es, cómo se le ha ido, mira cómo grita. Entonces siempre va a atacar ese otro lado del masculino. Bueno, para poner ejemplos, ¿a quién no le ha pasado? Bueno, habrá personas que no le ha pasado. A mí alguna vez me he sentido que me estaban engañando, es algo que se siente en las tripas, lo siente tu cuerpo, y entonces yo, que soy, me he tenido que trabajar más la sombra mía del masculino, cuando siento que estoy siendo atacada o abusada de alguna manera, me sale la rabia porque forma parte de esa defensa, la rabia auténtica. Y entonces, ¿a quién no le han estado soltando alguna vez una pullita, ahí como una palabra delante de otros, haciendo de menos a esa persona, y de repente la persona se ha enfadado y el comentario de ahí te molestas por cualquier cosa? Eso es una sombra del femenino. Digamos que la sombra del femenino lo que va a usar es la palabra a su favor. Es una energía más serpentina. Hablo de esto como venía a decir otra vez, que en el mundo espiritual al final todo puede ser amor y luz, pero si es amor y luz pero yo no veo mi sombra, lo que estoy haciendo es llevarlo a la sombra del femenino, vender una película de que todo está bien y que está todo trabajado, y no es real, porque todos somos humanos. Y como somos humanos tenemos sombras. Y para mí la mayor evolución es cuando uno hay conciencia de decir, pues sabes qué te digo, en una discusión que tienes razón, en esto no lo he visto bien, intentaré cambiar, intentaré evolucionar. Ahí hay una responsabilidad. Y es más fácil que eso lo haga una persona con la sombra del masculino a una persona que lo haga con la sombra del femenino, porque la sombra del femenino va a tener tal justificación a lo que hace que siempre el malo va a ser el otro. Y vuelvo a decir, en el mundo espiritual es muy fácil. En el mundo espiritual, en el mundo de la política, es muy fácil trabajar desde la sombra del femenino, porque es una manera tan convencida de que es la buena de la película, que nunca ve su punto de traición o de manipulación. Si una persona te grita, dices, uff, me ha gritado. No es que esté bien, pero ya sabes por dónde vienen las cosas. Pero ¿cuántas veces os ha podido pasar? Y lo interesante es buscarse a uno en esas circunstancias donde a lo mejor la persona no te está gritando, te está sonriendo y te está tratando muy bien, pero luego te va a generar un desasosiego interior porque el sentimiento que hay es de traición o es de manipulación. Esa es una sombra del femenino. La del bajo, como decía antes, esa energía más geisha, más sutil. Siempre las energías en sombras del femenino van a dar primero, porque si no dan, no pueden jugar. Bueno, sobre todo la del femenino bajo, la del femenino y la del alto también. La manera que tienen de dar es generar una amistad. Hay algo que he observado, o una relación, en las sombras del femenino, y es la necesidad de tener pareja. El masculino está más preocupado por el poder, por el negocio, por la abundancia y por ocupar un lugar en el mundo, y la del femenino por tener pareja. De hecho, la sombra del femenino funciona más desde el segundo chakra, ¿no? La sexualidad, la voluntad que yo tengo de conseguir las cosas. Si no la tengo yo, lo que voy a hacer es que otro haga lo que yo quiera. Es tan sutil que de verdad yo creo que la humanidad va a cambiar cuando nos demos cuenta de esa sombra del femenino. Porque la del masculino ya está candente, ya se sabe. ¿Y la del femenino? Bien, pues esta del femenino, para poder integrarla y poder llegar a esa energía sana, primero es ser auténtico y ser honesto. El ser honesto, honesta, significa que
soy consecuente de si estoy manipulando de alguna manera sutil a la otra persona. Yo he conocido aquí especialmente a mujeres con una capacidad de envolver, de cuidar y de ser aparentemente súper buenas personas que en el fondo estaban engañando a lo mejor a su marido. Y a lo mejor yo decía, es que estabas ya tonteando con el que luego le engañaste a tu marido. No, yo solamente estaba hablando. Y la persona se lo cree y dices, no, ahí hay un engaño. Si tú estás seduciendo a otra persona, por poco que sea, la estás seduciendo, si eres consciente de que juegas y a lo mejor no quieres nada con esa persona o la persona está casada o cualquier cosa, en el caso que sea seducción por algo sexual, también puede ser seducción para el trabajo. ¿Cómo va a funcionar de una manera donde se toca, donde se atrae? Es como una seducción constante. No hay nada de malo en ser una persona seductora siempre que vayas de frente. Yo en esto pongo ejemplos, por ejemplo, la Beyoncé. Para mí es un ejemplo de, ella te puede seducir, pero a lo mejor te llevas una hostia si te pasas. Perdón, a lo mejor no tiene que haber dicho una palabrota. Entonces quiero decir, tú puedes mostrarte con una energía atractiva, seductora, pero con unos límites. Cuando esos límites están, significa que el masculino está trabajado. Si el masculino está trabajado, tú una persona la vas a ver bonita, seductora, atractiva, pero la vas a respetar, porque emana ese respeto de sé quién soy y puedo mostrar mi sexibilidad y decir, mi uy, esto como se dice, uy, no sé cómo se dice, seducción, vale, dejémoslo ahí. Bueno, ya lo pensaré porque no me acuerdo. Vale, ¿qué tiene que ver esto con el mundo espiritual? Porque lo estoy hablando de una manera más de seducción. En el mundo espiritual yo he visto a personas así. Fijaros, ¿a dónde están las energías de seducción en la espiritualidad, en las cosas? En las ofertas. Te voy a dar una charla que vale 500 euros, pero solo para ti hoy vale 90 euros. Eso es un juego de manipulación de toda la vida del señor y de la señora. Es una manera de hacerte creer que te estoy haciendo un favor. Y como te estoy haciendo un favor, me tendrías que dar las gracias. Eso sería la energía de la sombra del femenino alto, que va a jugar con ese poderío de lo hago por tu bien, te estoy haciendo un favor, me necesitas y pobre de ti si no haces lo que yo quiero. Así de veces ocurre eso. Y sin embargo, ¿qué provoca? Que la gente diga, no me lo rebajas, no me haces tal. Ahí lo que estamos viendo es que cuando la persona está pidiendo una rebaja, lo que está pidiendo es saber de qué manera puede salirse un poquito con la suya. En esa manera de buscar siempre, no lo que te dan, sino un poquito más. Es esa zona del femenino que tanto por arriba como por abajo va a intentar salirse con la suya y escudriñar un poquito. Bueno, no te digo que a veces no diga, oye, ¿cuánto me lo dejas? Vale, pero hay en cosas. Tú en una barra de pan, a lo mejor si te dice que vale 50 céntimos, no vas y le dices, te doy 20. Porque ese te doy 20 significa que primero le estás quitando el valor, sobre todo le estás quitando el valor del trabajo y el labor de esa persona, lo denigras y encima, como no lo valoras, encima es que te voy a dar 20 céntimos. Es una manera de manipular. En este caso que hablo de dinero es más evidente, pero es que es hasta complicado hablar de esta parte subliminal. En el mundo espiritual es vender la moto de es tu problema. Es que tú no te lo has currado. Yo a veces he tenido conflictos con personas, especialmente con mujeres, he de decirlo, donde no ha habido una claridad, ha habido un hacer el vacío y dejar a la persona con la palabra en la boca o hacer, ¿cómo se llama esto? Un goshi, no sé cómo es la palabra, que es como hacer de fantasma o algo así. Pues cuando tú estás haciendo esos juegos, esa es una sombra del femenino, es una manera de hacer de menos al otro. No le estás dando 4 voces, pero le estás haciendo un daño peor porque le estás quitando la autoestima, la estás denigrando. Y si te cae alguien mal, la energía del masculino llega y te dice, oye, mira, no me caes bien, tú tu camino, yo el mío, solucionado. Por lo menos va de frente, te dice lo que hay. La sombra del femenino te va a llegar, te va a sonreír. Luego va a llegar, te va a poner a parir, te va a generar un sentimiento de dolor y te va a hacer daño. Te va a hacer daño porque no puede ir de frente. Porque eso sería reconocer que tiene algo en contra tuya. Sin embargo, la sombra del femenino se va a justificar en que es buena persona y que es tu movida. No, si tú te lo has tomado así,
No, es como una manera de hacer el vacío, de hacer de menos, de no hablar las cosas y solucionarlas, de dejar vacíos, por decirlo así, y generar culpa en el otro, malestar, pérdida de seguridad. Además, la zona del femenino siempre va a usar como pequeños picoteos que no son aparentemente muy graves, pero hacen daño. Y esa cosa de usar, ¡ay! Las bromas. Sí, era una broma que se usa para dañar, sigue siendo una manera de atacar al otro. Entonces, cuando tú te pilles que en algún momento te estás atacando al otro, bien porque estás rabioso o rabiosa por algo que te ha hecho, díselo. ¿Que no se lo dices en un día o 2 o 3? Díselo, cuando sea, de la mejor manera que puedas. Si no, esa zona del femenino lo va a justificar, ¿no? Si esta persona ya sabrá y no va a evolucionar. En el mundo espiritual yo me he encontrado a gente que habla con ángeles, que habla con todo, con una aparente sonrisa y vida elevada y luego con un odio hacia el prójimo impresionante. ¿De qué me vale mi conexión con los ángeles, o con lo espiritual, o con lo que tú quieras, o con el yoga, o con la filosofía que quieras, que están todas maravillosas y son divinas y a mí me encantan todas, si luego no soy capaz de ver a la persona que tengo delante? Pero en lugar de intentar hablar y clarificarlo, lo dejo ahí, en el ambiente, ¿no? Generando un malestar o creyendo que tienes más evolución que la persona que tienes enfrente. Pues todos somos humanos, vengamos del planeta que vengamos, y el ser humanos estamos en igual de condiciones. Todos tenemos capacidades y todos tenemos potenciales, pero hay que poder empatizar con las personas que tienes delante. Esto, a lo mejor uno dice, a mí me lo han hecho. Lo interesante de la sombra del femenino es pillarse. Y a veces en la sombra del femenino, otra manera, otro punto que es interesante que os comente, es ver que para la sombra del femenino todo sale bien, pero a lo mejor no tiene en cuenta al otro. Es como conseguir manipular, y vuelvo a decir que es una actitud muy de un niño o de una niña, se aprende ahí. ¿Cómo podemos ver la sombra del femenino más claro? Cuando de pequeño seducimos a papá o a mamá, porque lo que hacemos es, ¡ay, papá o mamá, ¿me compras esto? No. Venga, cómpramelo, y ahí que a lo mejor una niña se ponga a llorar, o un niño, y al final se le compra. Entonces ahí lo que está usando es la manipulación. Si lloro, consigo mi objetivo, por lo tanto no estoy pensando en el otro, estoy pensando en mí. Es una manera de, una especie de egocentrismo, donde está justificado que tú te sales con la tuya, y el método que hayas usado es el que sea, pero tú te has salido con la tuya. A veces eso se hace en la infancia, otras veces esa seducción tiene que ver con esa sexualidad, de mirar a la persona, sonreírla, jugar con ella, ganarla, para quitarle ese peso de decir, al final me vas a comprar lo que yo quiera, o vas a hacer lo que yo digo, ¿no? De vamos a hacer esto. Al fin y al cabo es una cuestión de llevar la razón, de conseguir el objetivo, ¿no? La sombra del femenino no habla directamente. Por lo tanto, en lugar de decirte, quiero esto, a veces te puede decir quiero esto, tú dices no, y entonces dices que no, ya te manipulará hasta que lo consiga. En otras ocasiones esa sombra del femenino lo va a dejar para que tú pienses culpando al otro, ¿no? Por ejemplo, tenías que saberlo, tú sabrás, si no te has dado cuenta. Es como no hablar claro. En esta sombra tan interesante que yo creo que pasaré todavía algunos años hasta que la llegue a desgranar, lo que veo es que uno cree que es bueno, pero ninguno somos totalmente buenos ni totalmente malos. Cuando uno cree que es bueno y que el otro es malo, la mayoría de las veces está más relacionado con esa energía de, bueno, el otro tiene el papel malo, yo lo estoy haciendo lo mejor que puedo, o lo hago sin darme cuenta. Como, bueno, pues madurar y ponerse uno en su sitio consiste en pillarse a uno como jugando y usando las energías que tiene alrededor sin ser consciente, porque la mayoría de las veces uno no se da consciente. Los regateos, sombra del femenino. La manipulación, hacer de menos a otro con cierta gracia, con esa energía seductora, pero que se está usando para manipular, todo eso es sombra del femenino.
¿Cómo es esa energía del femenino colocada? Pues la energía del femenino colocada es cuando una persona se permite mostrar toda su belleza, todo su brillo, toda su energía pletórica, seductora si quiere. No seduce porque lo pretenda, es que su energía lo emana. Hay personas que son seductoras porque brillan, porque las ves tan seguras, las ves tan brillantes, las ves que creen tanto en ellas y en quién son, que son seductoras, independientemente de que sean más bonitas o menos bonitas. No es una belleza física, es una atracción que te provoca cierta gente porque tiene ese sex appeal, por decirlo así, esa atracción que va con ellas, pero todo el rato en esa sensación está habiendo una honestidad. Si vosotros imagináis a la Madre María, bueno, por aquí tenía a Kuan Yin y a estas energías sagradas, yo no me las imaginaría usando una sombra del femenino, intentando seducirte para que vayas a rezar a sus templos. O a lo mejor sí, quién sabe. No, pero quiero decir, es una energía de corazón, de verdad, que lo que te muestra es la verdad auténtica, una verdad tan profunda y tan sincera que al otro se le cae la cara de vergüenza si la intenta manipular. Entonces es una energía que acompañada, fijaros lo que estoy diciendo, de la energía asertiva del masculino, porque, como decía, si no la energía del masculino no está integrada, entonces la rabia no va a estar bien colocada y entonces voy a ir a la venganza o a ver de qué manera hago lo que yo quiero. Pero si el masculino está equilibrado y está colocado, la energía del femenino se muestra con seguridad, se muestra como es, se muestra floreciendo. Entonces creo que todos estamos en un momento donde la sociedad está cambiando, hemos pasado de un patriarcado muy grande, anteriormente seguramente hubo un matriarcado, donde empezó la sombra del femenino, y si nos vamos a esos momentos de la sociedad, lo que podemos pensar directamente es que, por ejemplo, quien haya leído Las brumas de Avalon o estas historias de las sacerdotisas, a las cuales yo pertenecí y para mí las amo, como a las de Isis y a todas, y soy la primera que forma parte de ellas y las amo, pero había mucha sombra del femenino. Cada vez que se iba a ir a una guerra, se iba a un oráculo que era una mujer, y esa mujer decidía dónde se iba a hacer la guerra y a quién había que matar. Por lo tanto, el hombre ejecutaba la acción y la sombra del femenino movía los hilos de por detrás. Y vuelvo a decir, la sombra del femenino no significa que sea una mujer. Hoy en día las sociedades funcionan, los que van a la guerra son las sombras del masculino, que son los que ejecutan, pero quien está moviendo los hilos son las sombras del femenino. De una manera sutil, de una manera... Es como cuando se usa una palabra, además... alguna vez... Vamos a hacer una limpieza étnica. Es decir, vamos a matar a todos los de otras razas. Se usa la palabra, la sombra del femenino, porque va a usar siempre una manera categórica de que el otro no se entere de lo que está pasando. Decirme que eso no es la política de hoy en día. Eso es. No te digo con claridad, porque si te lo digo claro te vas a enterar. Pero voy a usar un idioma, una palabrería, una manera de que tú no te enteres. Te voy a hacer creer que eres tonto, porque eso sería el femenino alto. Te voy a hacer creer que te estoy cuidando y que en el fondo estoy yo llenándome los bolsillos o ganando algo. Esa es la peor sombra que hoy en día no vemos, porque la otra la vemos clara, pero ¿y esta? Cuando uno empieza a darse cuenta de esto, no es que te enfades con todo el mundo, porque a veces pasa que hay que darse cuenta que no nos damos cuenta de cuando... Hay que darse cuenta que no nos damos cuenta. Yo también, que me falta sombra del femenino, no tengo esa capacidad de la palabra, porque me atasco, ¿no? Cultivarla un poquito más. Si te empiezas a observar es que tú te pilles no siendo honesta con las intenciones transparentes hacia el otro. Con pequeño que te pilles, lo paras diciendo la verdad. Es decir la verdad. Y por eso pongo el ejemplo de la Madre María. Tú te imaginas a la Madre María sin ser honesta, sin decir la verdad. Te la va a decir con mucho amor, pero te va a decir la verdad. O cualquier energía femenina sagrada sin decirte la verdad, no tienen nada que ocultar. Yo en esta casa tengo un montón de energías femeninas sagradas, de Egipto, de Isis, de Sekhmet, de Avalon, porque las adoro. Y para mí la energía de hermandad tiene que ver con la lealtad,
tiene que ver con la honestidad, con la verdad auténtica, con todas las capacidades del femenino poderoso, creativo, vulnerable, sensible, que consigue crear la vida llena de verdad y de magia. Es poderosísimo. Pero en todas esas energías, que es la energía integrada del femenino, no cabe la traición, no cabe la manipulación, no cabe la falta de honestidad y no cabe el jugar con la gente. ¿Cuánta gente en los cursos te vende una moto y luego es otra? ¿Cuánta gente en talleres? Yo por lo menos lo he visto mucho. Me venden algo maravilloso y luego voy a un curso o a un taller y me encuentro que la que lo organiza es una sombra del femenino y que me ha vendido una moto que no va a realizar. Sin embargo, es tu problema si no sabes valorar. No, hombre, no, hay que tener una honestidad, hay que tener una verdad. Cuando hay una verdad, se paga lo que se diga porque esa persona está convencida de lo que va a dar. Si no, se va a jugar a convencer al otro o a manipular. Yo me he encontrado sombras del femenino, por ejemplo, en viajes que he hecho, he encontrado sombras del femenino diciendo, ¿por qué no le hablas a tus amigas de este viaje? O ¿por qué no hablas? O sea, y yo, sombra del masculino, como soy más, claro, ay, si se va a hacer todo esto, qué bonito lo que me cuentas, te lo voy a decir a todo el mundo. Bueno, pues yo le organicé a una mujer un viaje porque me creí lo que me estaba contando. Vino un montón de gente. Luego resulta que yo no podía ir y en el momento que yo ya no podía ir al viaje, pues esta mujer me dijo, bueno, sigue buscándome a gente. Ahí se le vio el plumero, ya no era tan importante lo que se iba a hacer sagrado y divino, ya era un negocio. Al final se tacha de negocio esas cosas, ¿no? Claro, si yo no iba, al final casi que se caía el viaje, porque la mitad venían por mi lado. Tampoco hizo nada, fue como, bueno, sí, es un tema más personal, pero te quiero decir, los que somos hombres del masculino, o viviéramos más en eso, podemos ser muy manipulables, porque vamos a ir a muerte con una acción y vamos a ir de frente y podemos tener una lealtad. Pero es que la sombra del femenino, encantadora, sibilina, nunca se va a enfrentar a nadie directamente porque va a hacer que otros se enfrenten a ellos. Y entonces siempre va a haber una manera de disculpar todo lo que pasa y no tomar responsabilidades. Si tú no tomas responsabilidades de tus acciones, estás jugando a la sombra del femenino. Entonces no hay ángel, guía, registro acásico o lo que tú quieras. Eso existe y para mí de verdad que es muy valioso, pero hay que pillarse en la sombra porque también hay energías que te van a hacer convencerte de que lo que tú estás haciendo está genial, pero si no te pillas y ves tu sombra y ves tus acciones, no lo puedes cambiar. ¿Cómo podemos trabajar integrando esas aguas internas que tenemos? Escuchando nuestra verdad interior, que se dice muy fácil, pero ¿qué me está provocando esto? ¿Me atrevo a decir la verdad? No. Estoy jugando, integro primero la sombra del masculino. ¿La voy integrando? Vale. Pues entonces veo en mi niño interior qué necesidad tiene de conseguir atención. Porque al final y al cabo las sombras son necesitar algo del otro. Desde la carencia del niño interior o niña. Atención, ser vista, mostrarse, cariño, amor. Entonces todos los que tenemos carencias de amor, de alguna manera vamos a usar las sombras del femenino, y es que nos pillemos jugando a ellas, ¿no? No siendo honestos. Cuando de repente, en lugar de manipular o jugar con el otro, te mantienes en tu luz, en tu pilar, en tu centro, todo va a ser fluidez, va a ser jugar, va a ser mostrarte con honestidad y verdad, va a ser hermandad, va a ser sororidad. Pero esa sororidad no pisa, no hay escalones de uno por encima del otro, siempre hay verdad y siempre hay comprensión. Y yo creo que a la humanidad ahora le toca empezar a ser todos esa energía del femenino. Las mujeres necesitamos bajar un poco nuestra energía alfa masculina, porque durante mucho tiempo la hemos alzado mucho para sobrevivir, integrarla, eso sí, y dejarla en su sitio, ¿no? Y ahora tanto hombres como mujeres necesitamos darle un lugar a esa energía femenina, pintando, bailando, haciendo cosas creativas, estando en la naturaleza. La energía femenina no arrasa, la energía femenina lo que hace es integrar todo lo que tiene y formar parte de lo que hay. No invade, sino que una energía femenina colocada llega a la naturaleza
y forma parte de ella y florece como la naturaleza, usa los aromas, los olores y entonces esa forma de vivir te abre el camino, porque te hace ver que sea lo que te pase, lo puedes transformar y ver la luz que hay ahí. Eso es una energía femenina colocada. No va a hacer que tú muevas el chozo no, va a hacer todo lo posible por generar el mejor ambiente y usar todas las herramientas que hay en la vida a su favor. Eso es una energía del femenino. Entonces, para ayudarnos a trabajar esas energías del femenino, primero pillarnos y segundo, a medida que se van integrando, viendo cómo todo lo que nos pase puede ser un maravilloso regalo, un don que nos da la vida, ¿no? Para aprender, para evolucionar, siempre con verdad y honestidad. Entonces creo que hasta aquí voy a hablar un poquito de esta sombra que creo que tanto, ya no, sí creo que me falta mucho más por desarrollar para dejarla clara. Pero bueno, más o menos, honestidad, lealtad a uno mismo, ver nuestra carencia, a qué jugamos con los demás, sin ser violentos, pero, vuelvo a decir, de una manera más civilina, con una rabia y una energía asesina que significa que va a buscar venganza, pero no va a ir de frente. Entonces, esas sombras, cuando las integremos, fijaros, la visión se abre más. La intuición también. Escuchas más a tus guías que te acompañan, a tus ángeles, y todo llega, porque como hemos venido en muchas encarnaciones, todos tenemos heridas, es muy difícil no tenerlas. Y sobre todo es ver a la persona que tienes enfrente como un humano más, que tiene las mismas heridas que tú, y que viene a jugar del mismo modo en esta historia. Hasta aquí esta charla. Gracias.